Hola, bienvenido, bienvenida, soy Eduardo de Abogados para Todos. Bueno, te quería comentar en esta ocasión una situación que se me ha dado hace unos días, he hecho un análisis, un estudio en profundidad del tema y te lo quería comentar. Son los casos en los que hay que ir a juicio porque el inquilino se ha opuesto a la demanda, ya que si el inquilino no se opone a la demanda, no hay juicio. Pero si sí se opone, sí hay juicio. Por tanto, los casos en que sí se opone a la demanda y hay que ir a juicio, y el propietario, el demandante, el arrendador, por el motivo que sea, decide que no quiere ir a juicio, ¿vale? Pues porque viva en el extranjero, porque diga que para un tema de este calibre, a lo mejor una renta baja, que no quiere venir a España para... ¿Qué ocurre cuando no va el propietario? Bueno, el mayor riesgo en estos casos, la ley no es clara, ¿de acuerdo? En este sentido. Entonces, cabe el riesgo de que si el propietario no acude y el abogado del inquilino lo llama para ser interrogado, el juez le puede dar por confeso. Es decir, si por ejemplo debe 12 rentas el inquilino, y ahora el abogado del inquilino, el día del juicio, llama al propietario para ser interrogado y no está, pues si le pregunta, por ejemplo, ¿es cierto que el inquilino le pagó las 12 rentas reclamadas? Si no está para negarlo, se le puede dar por confeso, ¿de acuerdo? Y la demanda se iría al traste. Bueno, ¿qué es lo que ocurre según mi punto de vista? Según mi punto de vista, aquí tenemos un artículo que está muy claro, que es el párrafo cuarto del 440.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo dice que cuando, en este caso, el abogado del inquilino, cuando no pueda llevar a juicio a la otra parte, o a testigos o a peritos, ¿vale? Y la otra parte, evidentemente, es el arrendador, cuando no puedan llevarlo a juicio, tienen que decirle al letrado de la Administración de Justicia, al secretario judicial, que lo citen para ser interrogado. Es decir, bajo mi punto de vista, para que el inquilino, el abogado del inquilino, pueda asegurarse de que el propietario va a acudir, tiene que decirle al letrado de la Administración de Justicia, durante los 5 días, en los 5 días siguientes a que se recibe la demanda, tiene que decirle, oye, cita al propietario porque lo quiero interrogar, ¿vale? Y ahora, si el propietario no acude, como está citado, se le aplica el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la ficta confessio, es decir, la confesión ficticia. ¿Qué quiere decir este artículo 304? Que si ha sido citado para ser interrogado y no está, se le puede dar por confeso. Entonces aquí el párrafo cuarto del 440.1 es muy claro. El 304 también es muy claro. Pero el párrafo tercero del 440.1 es el que viene a traer un poco la duda. Bajo mi punto de vista, esa duda se disipa desde el punto de vista que ese párrafo dice que el decreto de admisión de la demanda deberá advertir a las partes que si no acuden y la otra parte pide el interrogatorio, se le puede dar por confeso. Conforme, dice, esto es lo importante, conforme al artículo 304. Entonces, no se puede interpretar que si el propietario no acude a juicio, se le vaya a aplicar esto de la ficta confeso. Es decir, no se puede interpretar que si el propietario no va a juicio y se le llama el día del juicio para ser interrogado, se le dé por confeso. No, ¿por qué? Porque el párrafo tercero dice que puede ocurrir eso, que se le advertirá de esto, pero siempre y cuando en base a lo que dice el 304. ¿Y qué dice el 304? Es muy claro. En su inicio, en su primer renglón, dice si la parte que fue citada para el interrogatorio, es decir, que para que se pueda aplicar la ficta confessio, para que se pueda aplicar el 304, para que se pueda dar por confeso al demandante que no acude, antes debe haber sido citado al objeto de ser interrogado. Es decir, que no basta con la mera citación a juicio. Hay que citarle para ser interrogado. Hay que decirle, se le cita a usted para ser interrogado. En resumen, si hay juicio y el abogado del inquilino propone la prueba de interrogatorio, bajo mi criterio, la prueba de interrogatorio no debe ser admitida. ¿Por qué? Porque solo se ha dado uno de los dos requisitos previos. La proposición de prueba, que sí se ha dado, ¿vale? Si se propone la prueba, el abogado contrario propone el interrogatorio, ya tenemos uno y se ha dado, pero no se da el otro requisito, que es un requisito previo fundamental.
que es haber citado previamente al propietario, al inquilino, al propietario, al demandante, al arrendador, para ser interrogado. Entonces, si no se le ha citado para ser interrogado, no se debería admitir ese medio de prueba. ¿Todo esto qué quiere decir en resumen? Pues que bajo mi punto de vista, si el propietario no acude al juicio y el abogado contrario propone la prueba de interrogatorio, no debe ser admitida. Y si sí se le citó para ser interrogado, en ese caso, si en el acto de la vista el abogado contrario propone el interrogatorio, que sería lo más lógico, si no está el propietario, arrendador, sí que se le puede dar por confeso, ¿de acuerdo? ¿Por qué todo esto? Bueno, pues es una interpretación que además basada en dos principios importantes. Uno es que en 2015 el párrafo cuarto del 440.1 no mencionaba a las partes, solo mencionaba que hay que citar a testigos y peritos. Y en la reforma de 2015 sí que se añade a las partes, con lo cual es evidente que si se añade en una reforma normativa la palabra las partes, y las partes son demandante y demandado, quiere decir que la intención del legislador es que haya que citar también para el interrogatorio al propietario, al arrendador, al demandante, ¿vale? Y el otro motivo es por pura economía procesal. Si no se interpreta de este modo, estaríamos obligando al arrendador, al propietario, a tener que acudir sí o sí a juicio siempre. Con lo cual, en casos como cuando se vive en el extranjero, es un gasto enorme, es movilizar muchísimos recursos sin saber si te van a llamar o no para interrogarte, ¿de acuerdo? Entonces, tiene mucho más sentido que si no me has citado en los primeros 5 días, tengo la libertad de no acudir porque sé que no me vas a interrogar, ¿vale? Bueno, pues esto es todo en esta materia. Quería dejar este estudio que he realizado, quería plasmarlo un poco en vídeo, ¿vale? Y ya está, para debatir sobre este tema, ya sabes, comentarios en la zona de comentarios del blog, redes sociales, ¿vale? Venga, pues esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.